Descargo de responsabilidad. El UCM no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Tony Stark 7. Después de 6 meses de holgazanear, Tony regresó a la mansión motivado por las alarmas de espionaje de Jarvis que habían sonado. Sin embargo, no encontró nada mal en la mansión, ya que todo estaba tranquilo. El mundo seguía alborotado debido a la tecnología de portales que Stark Industries estaba desplegando en todo el mundo, principalmente en países del primer mundo y algunos del tercer mundo, y que estaría en funcionamiento en poco más de 2 meses. Las Naciones Unidas habían avanzado en las regulaciones para la tecnología de impresión de conocimientos y extracción de recuerdos. Aunque a la gente no dejaban de ocurrírseles ideas locas, estas eran rápidamente prohibidas, como la idea de imprimir conocimientos en recién nacidos. Para evitar este tipo de locuras, se decidió imprimir solo los conocimientos de primaria y secundaria, de manera equivalente a lo que se aprendería en un año escolar, hasta los 18 años. No se prohibieron las escuelas privadas para aquellos niños que, por voluntad propia y después de ser evaluados por un psiquiatra para asegurarse de que sus padres no los estuvieran obligando a estudiar, pudieran optar por estudiar por su cuenta. Todo esto continuaría hasta los 18 años, cuando se les daría acceso libre a todo el conocimiento científico que quisieran, aunque a partir de ese momento, ya no habría conocimientos gratuitos y todo sería pago. Por otro lado, Extremis había estado en pruebas durante casi 3 años y todas sus instalaciones de administración estaban completadas o a punto de serlo. La fecha de aprobación se había adelantado, y en 2 meses más estaría disponible para su uso libre. Sin embargo, su administración aún estaría bajo estricta supervisión médica y de seguridad, vigilada por una semi-IA aún más estricta. Tony no había vuelto por ninguno de estos asuntos. Él había regresado porque Jarvis había localizado la gema de la realidad en Inglaterra. Los satélites espías de Shield, mejorados con tecnología Chitauri y la suya, habían detectado distorsiones espaciales severas en una construcción abandonada en Inglaterra. Fury había contactado con la única persona que creía que podía causar esto, por lo que pedía explicaciones. Tony reconoció el lugar de inmediato pero mintió, afirmando que solo estaba creando una casa embrujada para los niños de la zona y que lo corregiría de inmediato. Sus vacaciones habían terminado, y había vuelto a su mansión. Ahora él y Sprite estaban frente a 2 cápsulas blancas en la misma habitación donde él se convirtió en un cyborg. ¿Qué se supone que seré ahora, un biodroide cyborg? Preguntó Sprite frunciendo el ceño. Un biodroide cyborg sexy, dijo Tony mirándola de arriba abajo. Muy sexy, agregó. Extremadamente sexy, y entra de una vez. Reprendió Sprite, empujándolo a su propia cápsula mientras ponía los ojos en blanco. Oye, estaba coqueteando. Se quejó Tony. No vas a coquetear en los próximos días, tenemos que trabajar, dijo Sprite. Cuando Sprite holgazaneaba mucho, le daban ataques de responsabilidad momentáneos. Tony era diferente, nunca en sus 2 vidas se había cansado de holgazanear. Cuanto más holgazán era, menos quería volver al trabajo. Tony se encogió de hombros y entró en su cápsula. Sprite entró en la suya y ambas se cerraron. Sprite perdió el conocimiento, pero aunque la parte biológica de Tony estaba desactivada, la parte robótica seguía activa y supervisando todo, incluyendo el cambio de Sprite y el suyo. Tony supervisó la incorporación de otras 1000 toneladas de aleación de vibranium y uru reducidos a su esqueleto, lo que duplicó sus capacidades. La biomateria, que era más fácil de producir y no requería de la máquina de reorganización de materia, también fue introducida, aumentando sus capacidades de usar energía cósmica por cientos de veces y alcanzando niveles cercanos a los de un celestial. Su proceso de actualización se completó en 1 hora, pero Sprite estaba experimentando un cambio trascendental que tomaría 2 horas más. Por lo tanto, Tony salió y esperó fuera de su cápsula. Tony no lo hacía porque la amara o sintiera que le debía algo, simplemente lo hacía. Quizás no tenía nada más que hacer, ya que su superinteligencia se encargaba de todas las gestiones automáticas e investigaciones. Su vida de holgazán sería 1000 veces más fácil a partir de ahora. Y 2 horas después, Sprite se levantó y miró a su alrededor de manera extraña. ¿Así ves el mundo siempre? Esta sensación de que todo es posible y, al mismo tiempo, no lo es. ¿Es esta la vida de un genio? Preguntó Sprite. Tony sonrió. Algo así.
Verás, yo ya era un prodigio antes de adquirir la superinteligencia, mientras que tú no lo eras, por lo que tu punto de partida es un poco inferior, explicó Tony. Sprite comenzó a reírse y luego lo besó en la boca. Tony intentó volver a la cápsula, pero ella lo apartó. A trabajar, dijo Sprite. No querrás que Fury descubra lo que realmente sucede allí, agregó. Tony asintió. El cuerpo de Sprite se cubrió con su traje de Eterno, y Tony se puso su traje formal. Él ajustó su corbata, como era costumbre, y ambos aparecieron en un edificio abandonado en Inglaterra, donde un grupo de niños jugaba y algunos objetos flotaban. Parece que el camino se ha abierto, dijo Tony, que podía percibir la brecha espacial y su destino. También hay una brecha temporal. Toma mi mano, es demasiado inestable, dijo Tony. Tony Stark. Exclamó una niña con coletas, que fue la primera en recuperarse del shock de verlos aparecer. Tony les sonrió y chasqueó los dedos, haciendo que un billete de $100 apareciera en las manos de cada niño. ¡Wow! Dijo un niño, observando su billete. Niños, cómprense algún juguete. Tirar botellas por aquí puede ser peligroso, advirtió Tony y desapareció del lugar para seguir la brecha espacial hasta la gema de la realidad. Al llegar a la prisión donde los asgardianos habían ocultado la gema, Sprite hizo una mueca. Esa cosa no parece una gema infinita, comentó Sprite al ver la sustancia que flotaba en el lugar. Los elfos oscuros han colocado su magia sobre ella. Esto es una interfaz para que la gema solo obedezca y pueda ser usada por ellos, explicó Tony extendiendo la mano. La magia es solo un poder de bajo nivel, agregó al infundir energía cósmica en la interfaz. La interfaz comenzó a ser destruida, pero pronto intentó defenderse atacándolos. Sin embargo, un escudo de poder cósmico, creado por Sprite, hizo que sus inútiles esfuerzos la destruyeran más rápido, convirtiéndose en una piedra escarlata. Eso sí emana el poder adecuado, dijo Sprite. Tony sonrió y tomó la gema, que se fusionó con su cuerpo, al igual que había hecho con la gema de la mente. Tony levantó la mano hacia Sprite, con la palma hacia arriba, y 3 gemas aparecieron flotando. La gema del espacio, la gema de la mente y la gema de la realidad. No puedo crear objetos al mismo nivel que las gemas reales, que son capaces de blandir un poder universal, pero esto debería llegar a un nivel de poder de un sistema solar, y la gema del espacio igual te servirá para moverte por todo este universo, dijo Tony. Genial. Son los mejores diamantes de compromiso de la historia. Exclamó Sprite y absorbió las gemas, que un segundo después adornaban anillos en su mano izquierda. Tony carraspeó. No son diamantes de compromiso, gruñó Tony. Sprite abrió un poco su traje y levantó una ceja. Su ataque momentáneo de responsabilidad ya se había terminado. Y unas horas después, regresaron al edificio abandonado donde jugaban los niños, que ya tenían patines, patinetas, pelotas y carritos de juguete. Su grupo había aumentado a unos 30. Tony Stark. Chilló la misma niña de coletas, que lo reconoció, aunque para estos niños habría pasado solo 1 o 2 días. Tony sonrió al ver a un montón de niños pidiendo autógrafos y Sprite sonrió mientras él los firmaba. Los niños también mostraron interés en ella, y Tony posó a su lado para que les tomaran fotos. Luego chasqueó los dedos y billetes de $100 aparecieron en las manos de los niños nuevos. No volveremos por aquí, así que no llamen a más gente, advirtió Tony antes de marcharse con un parpadeo. Y Tony y Sprite aparecieron en Camartag, en la biblioteca donde se guardaba la gema del tiempo. Wong estaba leyendo un libro a solo 2 metros de ellos. Ancestral estaba en su salón de té, y a menos que pasaran justo frente a ella, no podrían ser vistos. Sprite se acercó a Wong y pasó su mano a través de él varias veces. Tony metía su mano en el ojo de Agamotto, ignorando los hechizos protectores y congelándolos, para sacar la gema del tiempo. Al sacarla, la absorbió y, después de 1 minuto, creó una réplica que volvió a poner en el ojo de Agamotto. ¿Crees que se darán cuenta?, preguntó Sprite con emoción. El robo en sigilo bajo las narices de Ancestral la emocionaba. Ellos no pueden usar ni el 0,01% del poder de la gema del tiempo. Nunca podrán usar más del 5% del poder de esta réplica, dijo Tony. Los cuerpos de los magos eran demasiado débiles, y los hechiceros ya no usaban el ojo de Agamotto, ya que el plus del Extremis los había vuelto 100 veces más poderosos. Y terminado su robo y protegiéndose de las defensas de Camartag con la gema de la realidad, aparecieron en unas montañas sombrías, solo rocas negras y un cielo oscuro. ¿Quiénes son ustedes?,
Preguntó una criatura fantasmagórica que resultó ser el cráneo rojo. Venimos por la gema del alma, explicó Tony. Las gemas del infinito son objetos malditos, y solo la desgracia espera a aquellos que se relacionan con ellas, advirtió el cráneo rojo, y abrió mucho los ojos al ver las 3 gemas que portaba Sprite. Eso es imposible, dijo el cráneo rojo, pero luego volvió a calmarse. No podrán obtener la gema del alma sin sacrificar a la persona que más aman, dijo el cráneo rojo con superioridad. Tony puso los ojos en blanco y miró al precipicio. Parece que esto fue hecho usando la misma gema del alma. Su antiguo usuario no debió querer que nadie la encontrara. Es un truco similar al que usaron los elfos oscuros con la gema de la realidad, pero 1000 veces más avanzado. Quien hizo esto debió ser un celestial o algo parecido, dijo Tony mentalmente a Sprite, quien asintió. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Sprite ofreciéndole la mano. Tony la tomó. No lo creo, pero es mejor no arriesgarse, dijo Tony, tomando su mano izquierda con la derecha y levantando su mano izquierda hacia el precipicio. Sprite levantó su derecha, y todo el planeta empezó a temblar y desmoronarse. El espacio se destrozaba por todas partes. Red Skull estaba con las manos en la cabeza, sin saber qué pasaba, pero en unos segundos, el planeta entero se desintegró en polvo espacial, incluyéndolo a él. La gema del alma brilló en la oscuridad del espacio. Era una gema naranja que emitía una fría desaprobación por la manera en que la obtuvieron, ya que aún conservaba la voluntad de su antiguo usuario. Parece que todavía quiere pelea, dijo Sprite con una sonrisa burlona, y ambos volvieron a levantar la mano libre, haciendo que la gema del alma fuera completamente purificada, borrando la voluntad que exigía sacrificios. Tony la absorbió de inmediato. ¿Puedes sentir la gema del poder?, preguntó Sprite. No, a diferencia de la gema del alma, no está exhibiendo su poder y mostrando sus músculos como un pavo inflado. Está en un contenedor que la oculta. Pero no importa, sé dónde conseguir la información que necesitamos para encontrarla, dijo Tony, moviéndose a la capital del Imperio Nova, a la biblioteca principal de los Nova Corps. Imorag es un planeta oceánico situado en la galaxia de Andrómeda en la estrella binaria eclipsante. Está cubierto de océanos, pero cada 300 años, una parte de su superficie queda al descubierto debido a un fenómeno natural, dijo Tony después de una hora de búsqueda, sin que las muchas personas y autoridades del lugar pudieran verlos. La gema de la mente, combinada con la de la realidad, creaba ilusiones perfectas. Todo cuadra, agregó Tony. Sprite, que se había aburrido y dibujaba bigotes graciosos y lentes en las caras de los tipos con expresiones más severas, asintió con alegría. Ellos se movieron a las coordenadas, y como todavía faltaba un año para que el lugar estuviera seco, se sumergieron en el agua, sin que ésta pareciera tocarlos. Era como si fueran fantasmas que la atravesaban. El templo donde estaba la joya pronto fue localizado, y ellos vieron el orbe. Tony metió la mano a través de las protecciones y, como si fuera un fantasma, sacó la gema sin mover nada ni tocar nada más que ella. La absorbió y esperó. Y un minuto después, las 6 gemas del infinito resonaron dentro de él, dándole su poder combinado y convirtiéndolo en un dios multiversal, miles de veces más fuerte que el Ultron infinito. Tony sonrió y Tony miró al cielo, para ver a la figura de un cabezón calvo mirándolo con asombro. ¿Tony Stark?, preguntó el vigilante con asombro. ¿Por qué no he podido ver lo que has hecho hasta ahora? Es imposible. Y el vigilante estaba incrédulo y estaba revisando toda su historia usando su poder cósmico. Mientras el vigilante revisaba todo, Tony, que no estaba demasiado sorprendido de su existencia, creó 3 gemas más y se las dio a Sprite, quien tenía curiosidad por lo que estaba viendo y se apresuró a tomarlas y absorberlas. Cuando las copias resonaron, su poder se multiplicó, y pudo ver al vigilante. Con su poder anterior, Sprite era capaz de verlo, pero ni Sprite ni él eran expertos en usar el poder cósmico y mirar al vigilante era algo que no sabían cómo hacer. Pero reuniendo todas las gemas, eso era más fácil. ¿Quién es este tipo?, preguntó Sprite sorprendida, pero el vigilante estaba aún más sorprendido. Es imposible, ¿cómo no he notado todos estos cambios? Este universo era el más estable de todos, pero ahora toda la línea temporal ha sido alterada, dijo el vigilante con confusión. Tony se encogió de hombros, indicándole a Sprite, que levantaba una ceja, preguntándole quién era este loco. Es uno de los representantes de una especie a la que le apasiona el voyeurismo, explicó Tony en la mente de Sprite. ¡Qué cochinos!
Si alguna vez hago algo así, aporrea mi cabeza bien fuerte, pidió Sprite. Lo mismo digo, dijo Tony. El vigilante, que seguía murmurando imposibles, se dio cuenta de que ellos estaban hablando en secreto mientras lo miraban, pero era evidente que su conversación no era nada buena, porque Sprite lo miraba con desprecio y asco. El vigilante los miró con incomodidad. Escucha, pelón aficionado al voyeurismo, si te pillo espiándonos, patearé tu trasero morado fuera de este universo, advirtió Sprite, con tono grosero. Tony se rió. El vigilante entendió todo y carraspeó. Solo estoy recopilando información y guardando un registro de sus existencias, y si te pillo espiando, despídete. Sentenció Sprite y se movió a la tierra, negándose a hablarle más al vigilante. ¿Dices que no podías verme hasta ahora? Preguntó Tony. Alguien había cubierto tu línea del tiempo en este universo con una burbuja ilusoria, ahora la has roto, explicó el vigilante. Eso era algo parecido a lo que él y Sprite habían hecho para infiltrarse por todos lados sin que los notaran, pero si alguien hizo algo así, para cubrir toda una línea de tiempo y con un efecto tan grande para ocultarles a los ojos del vigilante, su poder tenía que ser algo aterrador. ¿Quién era esta persona? Tony sonrió. Por supuesto, había alguien que podía hacer eso, y era la persona que Tony sospechaba lo envió a este lugar. The One Overall de este mundo. Y como ya había alcanzado el poder para cuidar de sí mismo, ahora estaba solo. Si esto era cierto, eso significaba que estos seres más peligrosos ya eran conscientes de su presencia en este mundo y de todos los cambios que había hecho creando su propia línea de tiempo. ¿Qué enemigos eran estos? Se preguntó Tony a sí mismo, y Tony interrumpió sus pensamientos, y desapareció para ir con Sprite, que estaba en medio del primer piso de su laboratorio, dándole patadas en el trasero a un tipo con un uniforme gris oscuro. A su alrededor había otros 8 uniformados inconscientes. ¿Quieres que mi bota se hunda en tu trasero? Reprendió Sprite. Habla si no quieres averiguar lo que se siente, agregó. El tipo estaba aterrorizado, pero mantuvo la boca cerrada. ¿Por qué simplemente no extrae sus recuerdos? Preguntó Tony levantando una ceja. ¿Qué tendría eso de divertido? Preguntó Sprite. Tony puso los ojos en blanco y recogió a uno de los guardias inconscientes, leyendo sus recuerdos en unos pocos segundos. Sprite hizo una mueca, y después de colocarle el pie en el trasero al tipo que torturaba y electrocutarle hasta que se desmayó, le leyó la mente. Interesante, un lugar donde las gemas del infinito no funcionan, dijo Sprite. Es una trampa, ellos esperan que usemos estas máquinas de tiempo y espacio, que llevan estos tipos, para ir y que puedan capturarnos con facilidad, dijo Tony con una sonrisa. Estos guardias no sabían que eran un señuelo, pero para su superinteligencia, entender los planes del que permanece, conociendo su existencia, no era un problema. Sprite le respondió con una sonrisa maligna. ¿Qué esperamos entonces? Preguntó Sprite con impaciencia, recogiendo uno de los artefactos y abriendo un portal. Tony envió a los soldados inconscientes por delante de ellos. Al cruzar el portal, estaban en un gran salón sellado, con cientos de agentes, y los artefactos temporales, así como sus gemas infinitas, ya no servían. La magia también estaba anulada. Los más de 100 soldados que los rodeaban alzaron multitud de bastones, que podían aturdir a un superhumano. Incluso torcaería si lo golpeaban con uno de esos. En ese momento apareció un hombre flotando a 10 metros sobre ellos, con un traje tecnológico, que incluso sus trajes de batalla no podían igualar. Soy el que permanece, guardián de la línea temporal. Ríndanse, en este lugar, sus pequeños juguetes son inútiles, advirtió Kang, y la multitud de guardias avanzó. Sprite sonrió y aplaudió, lo que generó una onda explosiva que voló al ejército de agentes por los aires como si fueran papel expuesto a una tormenta. Ellos volaron lejos. La mayoría de ellos sufrió torceduras y roturas de huesos al ser impactados por la terrible onda de choque. Kang debía tener algún medidor, porque de inmediato trató de darse a la fuga, comprendiendo que su avanzada tecnología no les haría ni un rasguño a 2 seres cósmicos, pero Sprite hizo un gesto y Kang, que ya se desvanecía en el aire, volvió a aparecer. Sprite había sellado el espacio, un poder que aprendió de la gema del infinito, pero usado con poder cósmico. Tony no fue tan casual y voló hacia Kang, mientras disparaba 2 ráfagas de poder cósmico desde sus ojos, que atravesaron la armadura de Kang como si fuera papel y lo hizo caer al suelo, donde lo atrapó Sprite, tomándolo del cuello y colocando su mano sobre su cabeza.
Tony se movió a su lugar e hizo lo mismo, tardando varios minutos en leer la inmensa cantidad de recuerdos y conocimientos de Khan, el Conquistador. Que en este lugar se hacía llamar el que permanece. ¿Destruir nuestra línea de tiempo? Preguntó Sprite con indignación, mientras Khan chillaba al ser quemado hasta las cenizas. Sprite ya no sonreía y miraba al lugar donde estaban con furia. Las personas en este lugar son inocentes, solo víctimas, convertidas en marionetas por Khan, advirtió Tony. Lo sé. Sácalos de aquí, convertiré a este lugar en polvo, y ya veré si surge otro payaso disfrazado de eso. Si no, dejaré la vigilancia sobre las líneas de tiempo para cuando vuelva a aparecer uno de ellos, dijo Sprite, y de una vez rompió la pared para salir y destruir todo a su paso. Tony recogió a toda la gente en el camino, reduciéndolos de tamaño para guardarlos en una pequeña caja, mientras Sprite se hacía con el control del lugar, que con los recuerdos de Khan en su mente, fue una tarea fácil. Sprite no sonreía, ella estaba realmente alterada al enterarse de lo que Khan podía hacer con su tecnología, y Tony sentía que ella estaba dispuesta a matar a todos. Y después de una hora, Sprite ya había reprogramado la computadora de Khan y la había puesto a vigilar para cuando surgiera otro Khan, venir y matarlo ella misma. Tony, que la seguía, la abrazó por la espalda. Sprite manoteó con furia. Tony la besó. Posees una réplica de la gema del tiempo. Ellos no podían deshacerse de ti a menos que te trajeran aquí, destruir nuestra línea temporal no nos haría nada, explicó Tony. Idiota. Reprendió Sprite con el rostro pálido. Llevamos 3 años haciendo cambios, si ellos llegaban cuando apenas estábamos empezando nuestros planes, ya no existiríamos, agregó con furia. Tony era consciente de ello y sabía que, al igual que el vigilante, Lalba estaba ciega a sus cambios hasta ahora. Estamos bien, y este Khan ha caído, pero eso también debe haber alertado a sus variantes en otros universos. Es probable que quieran saber qué ha sucedido aquí, advirtió Tony. Que vengan, los mataré a todos. Reprendió Sprite, y lo abrazó con fuerza. No quiero volver. Nunca quiero volver a ser una esclava. Dijo con miedo mientras todo su cuerpo temblaba. No lo permitiremos. Sentenció Tony, que tampoco planeaba dejar que lo borrasen de este mundo. Y es un lugar interesante, dijo Tony, mientras su cuerpo se dividía en dos, una hora después de haber calmado a Sprite y observar el lugar. Un lugar capaz de bloquear o inutilizar por completo el poder de las gemas infinitas no era algo común, pues incluso en otros universos, y como lo demostró Ultron Infinito, si se usaba el poder de las gemas de forma apropiada, aún se podía obtener poder de ellas. Pero en este lugar, simplemente no valían nada. Hay al menos 40 juegos de gemas, y muchas repeticiones de la gema del tiempo, el espacio y la mente. Este bastardo ha estado ocupado, dijo Sprite con odio. Estas gemas pertenecen a nuestro propio universo, solo la línea temporal es diferente, no habrá problemas para que las uses, dijo Tony. Tomaré un juego, ¿qué haremos con el resto? Preguntó Sprite. Creo que el mejor lugar para dejarlas es este. Dejaré a mi doble en este lugar, hay algunas cosas que quiero probar, dijo Tony. Su doble solo tenía la fuerza de un eterno potenciado con todas sus habilidades, pero eso, y la tecnología del propio Khan, bastaría para derrotar a cualquier Khan que se apareciera por allí. En cuanto a él y a Sprite, la tecnología de Khan mejoraría enormemente su parte robot. Tony le entregó a su doble la caja con los agentes de Khan. Sus líneas temporales habían sido borradas, pero ellos seguían vivos y merecían saber la verdad. El doble se ocuparía de averiguar la situación de cada uno de ellos y ver si podían ser liberados y en qué línea de tiempo les convenía más estar. Tomaré una gema del tiempo para devolvérsela a Ancestral. Todavía me siento mal por haberla robado, dijo Tony. Sprite medio sonrió, luego asintió. Volvamos a nuestra propia línea del tiempo, tenemos que mejorar las defensas de la Tierra. No quiero bastardos haciendo lo que quieran por allí, dijo Sprite, que llevaba un artefacto temporal en la mano. Ella abrió un portal, y ambos volvieron al primer piso de su laboratorio. Tengo que mejorar la tecnología de Shield, dijo Sprite. Iré a devolver la gema del tiempo y a cumplir mi parte del plan con Caecilius, dijo Tony. Cuando vuelva, deberíamos empezar nuestros planes en Marte. Este reorganizador de materia ya es algo muy limitado en nuestro estado actual, necesitamos más recursos, dijo Tony. Sprite asintió. El poder de las gemas era enorme y muy útil, pero solo eran una herramienta.
Su propio poder fue lo que hizo que Kang no tuviera ninguna oportunidad en su contra, y este aumentaba con la materia que ellos eran capaces de asimilar y unir a sus cuerpos mediante el reorganizador de materia y la máquina de cultivo de biomasa. Pero con su tecnología y poder actual, ellos podían obtener mucho más solo con aumentar su escala, y los recursos no les faltarían. La fuerza que podían obtener añadiendo aleación de metal vivo y biomateria mediante su reducción por partículas spin no era infinita. Había un límite en la cantidad de masa que podían unir a sus cuerpos antes de sobrepasar el límite de reducción y enviarse a sí mismos al mundo cuántico. Pero ese límite aún estaba muy lejos, y las al menos 5.000 toneladas actuales no eran ni el 0,001% de lo que se podía absorber, calculando su altura y forma, además del límite de reducción, entre este mundo y el reino cuántico. Teniendo esto en cuenta, el límite de lo que podían absorber podía ser una cantidad de materia similar al tamaño de la misma Tierra. Por lo tanto, era evidente que su reorganizador de materia actual nunca daría la talla, y tampoco la misma Tierra. Pero en cuanto a recursos, Tony no tenía problemas, pues tenía a todo un universo con miles de millones de galaxias que tenían miles de millones de planetas, y lo que ellos necesitaban era insignificante, y la máquina de reorganización de materia también hacía innecesario buscar vibranium o urmetal. La gema de la realidad podía hacer lo mismo, pero a Tony le gustaba hacer las cosas por su cuenta. Y con sus nuevos planes en mente, Tony fue a Kamartaj y después de tomar la réplica de la gema del tiempo que había hecho, devolvió una gema del tiempo real al ojo de Agamotto. Luego volvió a la puerta y tocó. Y Ancestral le miró con sospechas cuando él llegó a su salón de té, ya que desde que le recibieron allí, él solo entraba y salía a voluntad. No te daré la gema del tiempo, dijo Ancestral con seriedad. Tony hizo una mueca y extendió la mano para mostrarle a Ancestral una gema del tiempo. Ancestral abrió mucho los ojos y se apresuró a abrir un portal para traer el ojo de Agamotto y revisar su interior, para ver la gema del tiempo dentro. Es una versión de otra línea temporal que fue destruida por un maníaco genocida. Hemos estado limpiando el lugar y encontramos toda una colección de gemas, explicó Tony. Ese bastardo quería destruir nuestra línea de tiempo y la había destruido miles de veces, quizás más, agregó, ocultando la gema del tiempo y mostrando una imagen de Kang. Si llegas a encontrarte con algunas de sus versiones, dale la muerte más horrible que puedas imaginar, se la merece, dijo Tony con un suspiro. Ancestral miró la imagen de Kang con seriedad. Un enemigo atroz, sentenció Ancestral. Todavía tengo el estómago revuelto. Sprite trabaja en algunas mejoras tecnológicas para tu equipo y el de Fury, porque creemos que, con su muerte, más versiones de él podrían llegar a este lugar desde otros universos para saber qué le sucedió. Hay todo un consejo de estos tipos, y se creen los gobernantes y amos de todos los multiversos, dijo Tony. Han de contar con un gran poder para hacer algo así, dijo Ancestral. Tony negó con la cabeza. Su poder no es gran cosa. Las entidades cósmicas barrerían el suelo con ellos, pero poseen tecnología para cruzar el multiverso y también una tecnología avanzada que les permite viajar en el tiempo. Esto no les hace invencibles, pero al tomar ventaja de los recursos y como no les importa destruir universos enteros, es poco lo que el poder común puede hacer con ellos, explicó Tony. Kang era como una bacteria insidiosa, reproduciéndose por todos lados. Ancestral suspiró. Parece un gran enemigo, dijo Ancestral. Es más una infección peligrosa, pero ya tenemos su tecnología y en cuanto entren a este universo y nuestra línea temporal, las alarmas sonarán, explicó Tony. Ancestral asintió. Estaremos atentos. La verdad, las cosas son muy pacíficas en esta línea de tiempo, y nos gustaría que siguiera así, dijo Ancestral. Tony estaba de acuerdo con eso. ¿De qué mejoras estabas hablando antes?, preguntó Ancestral. Suero del super soldado mejorado y una inmensa mejora para sus nanotrajes, que les hará 10 veces más resistentes al ser una aleación de vibranium y uru, y también gracias a este último, potenciará enormemente su magia, que ya estará mejorada por los efectos del suero del super soldado, dijo Tony. Tony Stark, el camino del poder no siempre es la respuesta, advirtió Ancestral. Parecían ser demasiados cambios para ella. Allí fuera, hay horrores más allá de nuestra comprensión, y lo que llamas poder solo puede calificarse de progreso, dijo Tony. Ancestral reflexionó unos segundos. ¿Nos culpas de que la Tierra no esté a nivel de enfrentar estas amenazas ahora?, preguntó Ancestral.
Aún con mi actual nivel de inteligencia, no puedo concluir tal cosa, pero lo que tengo claro es que cada persona que ha ostentado un poder capaz de hacer cambios significativos en la historia humana ha decidido no hacerlo, por miedo a ser superado y no poder enfrentar las consecuencias, pues en este mundo no hay un botón de reinicio, y los errores no se pueden reparar, dijo Tony, ya que aunque tuvieran el poder de viajar al pasado, cambiarlo solo traería el nacimiento de una nueva línea de tiempo, no corregiría el error cometido en la línea del tiempo actual. Entiendo. Mientras más poder acumules, más libre te sentirás de hacer cambios, dijo Ancestral. Tony asintió, ya que, aunque no podía corregir sus errores, sí podía evitar que las cosas terminaran mal. Entonces, aceptaremos este progreso, dijo Ancestral masticando la palabra. Tony asintió. Esta era la parte difícil, ya que los magos no eran grandes ejemplos de una mentalidad orientada al avance. En cuanto a Shiel, Fury estaba desesperado por el poder, él no rechazaba nada y siempre pedía más. Bien, en cuanto todo esté listo, te avisaré. Ahora debo cumplir una promesa, y supongo que eso te hará perder a uno de tus maestros, dijo Tony. Ancestral sonrió. Caecilius ha soñado con esto, pero también conoce la importancia de nuestra existencia, si él se marcha o no, aún está por decidirse, dijo Ancestral. Tony asintió, ya que eso era algo en lo que no tenía nada que ver. Y Ancestral llamó a Caecilius, que se apresuró a venir, sabiendo que el tiempo pactado había llegado. Tony sacó un dispositivo temporal del alba y abrió un portal. Él ya conocía los momentos de las muertes de los familiares de Caecilius, tanto su esposa como su hijo. Tony no pensaba crear otra línea de tiempo, y se aseguró de no alterar nada en el pasado, llevándose a la esposa y al hijo justo antes de sus muertes y curándoles para regresarles a su línea temporal actual. Él usó la gema de la mente y la realidad para pasar desapercibido y dejó cuerpos falsos en lugar de los reales, que cumplirían los mismos roles. Luego dejó las explicaciones a Caecilius y se marchó. Y Tony se movió al templo donde se ocultaba la gema del poder y dejó una réplica, ya que no quería arruinar la felicidad de los demás ni sus encuentros, y Tony detuvo su mano. Thanos era un terrorista que andaba matando gente por todo el universo. Dejarle con vida ahora significaba la muerte de miles de millones. Tony hizo una mueca. Lo siento, Star-Lord, Gamora y los demás. Su felicidad no vale la vida de miles de millones, pensó Tony, y borró la réplica de la gema del poder. Luego, con un pensamiento, Thanos y su ejército fueron borrados de la existencia, sin saber qué les había sucedido. El vigilante apareció inmediatamente frente a él. Esta vez, él parecía una persona real, volando en el agua, como si ésta no pudiera tocarle, a pesar de ser real. Él seguía en el templo subterráneo. Los cambios que haces tendrán consecuencias. Cientos de otras existencias, en otros universos y en este, se han dado cuenta de tu intervención, advirtió el vigilante. Soy consciente de ello, dijo Tony, que con su traje formal, flotaba frente al vigilante, viéndose tan real como este y, a la vez, igual de intangible. Tony desapareció y esta vez llegó a Marte. Sprite apareció a su lado. Ellos flotaban en el espacio, como dos diminutas motas de polvo, en el espacio entre Marte y sus lunas, Deimos y Phobos. Necesitamos un campo magnético como el de la Tierra, limpiar la contaminación radiactiva y un ecosistema viable, dijo Tony. También una gran mansión que se vea desde el espacio, dijo Sprite con una sonrisa. Tony asintió. Ellos realmente necesitaban espacio, y desde que Sprite vio Asgard, ella quedó encantada. Comencemos, declaró Sprite, rodeando los alrededores con una barrera espacial para que nadie pudiera interrumpirlos. Y 3 días después, Marte era un planeta similar a la Tierra e incluso tenía los mismos animales y climas. Esto era una verdadera terraformación. El planeta tenía 4 continentes que rodeaban un continente central, donde estaba un palacio que tocaba las nubes y se extendía por la parte central del continente, teniendo el tamaño de un país promedio, con inmensos jardines, lagos, ríos, parques y construcciones titánicas. Al quitar la barrera espacial, Fury no tardó en llegar al lugar con una compañía de agentes y hizo una mueca al verles observando su obra enfrente de un palacio. Fury, que llevaba su armadura de combate y lideraba su equipo, se acercó a ellos. Gemas del infinito, dijo Tony antes de que empezara a preguntar. No te preocupes, no solo nos hicimos nuestro propio planeta y una mansión del tamaño de un país, también creamos mucha tecnología para ustedes, que harán ver lo que llevan ahora como meros juguetes para bebés, ofreció Sprite. Fury hizo una mueca.
O sea, que mejorarán las cosas con las que trabajamos para que trabajemos más, dijo Fury mirando el enorme palacio que se extendía por kilómetros y kilómetros. Parecía que la envidia pudo con él. Tus problemas laborales y planes vacacionales no son asunto nuestro, dijo Sprite estirando el cuello. Tony se rió. Al menos dejen de darme trabajo. ¿Saben el papeleo que es que un planeta cobre vida de repente justo al lado del nuestro? Preguntó Fury, con reproche. Solo diles que si se comportan, haremos lo mismo en Venus, y será todo suyo, dijo Tony, y Fury asintió deprisa, y con este gran soborno, se apresuró a rendir cuentas a sus superiores, que eran los países más poderosos del planeta Tierra. Vamos a nuestro nuevo laboratorio, dijo Tony, y ellos aparecieron en un lugar despejado, de 3 kilómetros de largo, con piso metálico, y una torre blanca y estilizada en el medio de 500 metros de altura y 50 metros en la base. ¿Es urgente?, preguntó Sprite de mala gana, pues no quería trabajar después de pasarse 3 días construyendo un planeta y una mansión. Solo este paso, pues sospecho que pronto vendrán algunas molestias, dijo Tony. Sprite hizo una mueca. ¿Más tipos como el voyeurista morado?, preguntó Sprite. Es posible, pero estaba pensando en los celestiales. Después de todo, hay uno de ellos formándose en la Tierra, dijo Tony. Ah, esos bastardos. Entonces recibámosles como se debe, dijo Sprite. ¿Qué tienes pensado?, preguntó. Devorar un par de planetas para completar el desarrollo de nuestros cuerpos, dijo Tony. Eso suena escalofriante, hagámoslo, dijo Sprite con una sonrisa. Bien, usemos uno de esos planetas que vagan por el espacio en solitario, tú lo vas pasando aquí, y yo lo convierto en materiales que podamos usar, explicó Tony. Y 3 días después, ellos ya eran seres cósmicos en toda regla, y su fuente de energía para recargarse eran las gemas del infinito. Bien, ahora a tomar vacaciones, sentenció Sprite, al tiempo que una decena de celestiales aparecía en órbita. Te advertí que estarían aquí pronto, dijo Tony a Sprite, que tenía un tic en el ojo. Ellos desaparecieron y aparecieron frente a los celestiales, 10 enormes criaturas de 600 millas de altura que flotaban en el espacio sin tener ninguna interacción con la materia o el espacio a su alrededor. Ellos dos eran motas de polvo en comparación. Los celestiales tenían cientos de kilómetros de altura, y ellos apenas unos metros. Sprite hizo una mueca. ¿Quieren presumir delante de mí?, reprendió Sprite, y empezó a crecer hasta alcanzar el tamaño de los celestiales. Tony se encogió de hombros y la imitó. Ahora ellos también eran gigantes. Sprite, explica los motivos de tu rebelión, dijo el celestial rojo que lideraba el grupo, Arisen, el jefe de los Eternos. Su tono de voz era neutro y sin ningún sobresalto. Libertad, autodeterminación y poder, dijo Sprite con frialdad. Y aunque no me gusten los tipos de allá atrás, tampoco dejaré que se los lleven, dijo Sprite señalando la tierra con su mano. Los Eternos existen para guiar a las civilizaciones en los planetas que nacerán los celestiales. Ese es su propósito, explicó Arisen. El mío ya no, y si mis compañeros no quieren continuar sirviéndoles, tampoco será el suyo, sentenció Sprite. Tony se dio cuenta de que le estaban ignorando, pero no les prestó atención y siguió observando. ¿Qué piensan hacer con Tiamut?, preguntó Arisen. Planeamos sacarle fuera en cuanto de indicios de despertarse, explicó Sprite. Tus acciones provocarán su muerte, dijo Arisen. Sprite levantó una ceja. Nos alimentamos de la fuerza del pensamiento para desarrollarnos, pero en el momento del despertar, el sacrificio es necesario para la creación de la vida, dijo Arisen. Explica, dijo Sprite, que al igual que Tony, frunció el ceño. Los designios del infinito no deben ser conocidos por seres mortales, sentenció Arisen. Su uso de las gemas del infinitas también está prohibido, agregó, y se preparaba para usar su poder cósmico junto a sus compañeros cuando Sprite levantó la mano, y todos ellos se quedaron inmóviles. Esa armadura es una basura en comparación con estos tipos, dijo Sprite, refiriéndose a la armadura de Odín. De no haber completado nuestros cuerpos, ahora tendríamos que usar las gemas para derrotarlos, aceptó Tony, acercándose a Arisen y colocando la mano sobre su cabeza. Tony conectó su mente con Sprite para compartir todo lo que extrajera de este tipo, él quería saber qué demonios quería decir con que se necesitaba un sacrificio. Tony absorbió miles de millones de años de recuerdos y conocimientos, pero no tuvo problemas en asimilarlos, pues su inteligencia suprema y sus capacidades mentales eran muy superiores a las de los celestiales.
Y una hora después, Sprite liberó a los celestiales, que entendieron que ni siquiera un ejército de ellos podía hacerles frente a uno de ellos dos, y no intentaron atacar porque ellos tampoco estaban intentando oponerse. Sprite y él tampoco atacaron, pues comprendían el propósito y las limitaciones de estos seres, y lo que querían decir con que se necesitaba un sacrificio. Nah. El siguiente capítulo es el último, aunque si el algún día presenta algo sobre lo que quiera escribir, lo agregaré a esta historia. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.